Es común escuchar a algunos cristianos decir, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y tienen razón, en parte, porque si bien no somos judíos, tampoco somos gentiles, porque la verdadera iglesia no es gentil, es el Israel heredero de las promesas del pacto de Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sabemos que el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, como se describe él mismo en Filipenses 3:5, era un verdadero conocedor de la palabra, es decir, de la ley de Moisés y los profetas, pues obviamente en su tiempo no existía el Nuevo Testamento. De hecho, él es el autor de más de la mitad de los libros que constituyen lo que conocemos como Nuevo Testamento. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Así que cuando Pablo hablaba, no lo hacía arbitrariamente, sino que lo hacía con fundamento en la palabra de Dios. Por eso, en Romanos 11, versículos del 11 al 28, cuando el apóstol Pablo habla del olivo, está haciendo referencia al libro de Jeremías, que se refiere a un solo olivo, cultivado de una sola semilla. Leamos con atención Jeremías 11, versículos del 16 al 17, para comprenderlo mejor. Dice así, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Dios tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Dios de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Con esto queda claro que se trata de un solo olivo, cuyas ramas representan a la casa de Israel y Judá, y no se trata de dos olivos, como muchas veces se expone cuando se habla de este pasaje, y se cree que uno representa a Israel y otro representa a los gentiles, y tampoco tiene relación con los dos olivos de Zacarías 4 y Apocalipsis 11, sobre lo cual no hablaremos aquí para no desviar el tema, sino que vamos a continuar hablando sobre el tema del único olivo. Habiendo aclarado que se trata de un solo olivo, veamos qué es lo que sucede con sus ramas cuando los gentiles, representados como ramas de olivo silvestre, somos hechos hijos de Dios a través de nuestra fe en Jesús. Leamos con atención Romanos 11, versículos del 13 al 17. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Como vemos, fueron injertadas solo las ramas del olivo silvestre en el lugar de algunas ramas naturales que fueron desgajadas del único olivo. Continuemos leyendo Romanos 11 del 19 al 20. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Así es, por nuestra fe en Jesús, los gentiles, siendo ramas silvestres, hemos sido injertados en el único olivo que es Israel. Con esto queda claro que la iglesia gentil no está reemplazando a Israel, sino que las ramas silvestres,
que representan a los gentiles se convierten en parte de Israel al ser injertadas en el único olivo cultivado, que al alimentarse de la misma raíz, en consecuencia, deberán producir el mismo fruto que dan las ramas naturales. Pues una rama de olivo silvestre que es injertada en un olivo cultivado no puede dar otro fruto diferente, sino olivos también. Por eso la iglesia debe aprender la lección de Israel, porque si algunas ramas fueron desgajadas, es porque no estaban dando el fruto que debían de dar. Continuemos leyendo Romanos 11, versículos del 21 al 24. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Continuemos meditando en Romanos 11, versículos 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Este pasaje deja claro que la doctrina del reemplazo de la iglesia gentil por Israel no solo es completamente errada, sino que además es caer en arrogancia, pues Dios no está sustituyendo a su pueblo, sino que abre la posibilidad a los gentiles de unirse a su pueblo por la fe en Jesús, nuestro Mesías. Esto es algo maravilloso, pues significa que por nuestra fe en Jesús no solo dejamos de ser gentiles para formar parte de Israel, sino que también nos convertimos en herederos del pacto, como se confirma en Efesios 2, versículos del 11 al 13, que dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Continuamos leyendo Efesios 2, versículos 18 y 19. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y si la palabra dice que somos miembros de la familia de Dios y herederos de los pactos, ¿por qué los cristianos habríamos de empeñarnos en llamarnos gentiles? Y para no dejar de lado lo que dice el Antiguo Testamento al respecto de esto, leamos un poco del libro de Gálatas, donde Pablo lo explica de manera muy clara, cuando hace referencia a la promesa que Dios hizo a Abraham. Gálatas 3, versículos del 7 al 8 dice: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Finalmente, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que como creyentes en Jesús, redimidos por su sangre, no solo somos parte de su iglesia, sino que también somos parte de Israel, el pueblo de Dios. Por tanto, gocémonos y asumamos lo que esto significa e implica para nuestras vidas como creyentes. Aleluya.